Bueno, buenas tardes con todos. El tema que ha tocado a exposición es sobre injuria renal aguda y ciclo articulatorio. Como vemos, la injuria renal aguda como introducción se caracteriza por un rápido deterioro de la función renal, posiblemente combinado con una disminución de la excreción de orina, con balance de fluidos positivos, alteraciones electrolíticas y una acumulación de productos metabólicos. En realidad, lo que siempre se trata de enfatizar es que cuando nosotros hablamos del término de insuficiencia renal aguda, solamente nos referimos cuando la incapacidad de riñón de poder excretar orina, ¿no? A eso solamente es insuficiencia renal aguda. Entonces, ya cuando hay un trastorno más complejo, se prefiere usar el término injuria renal aguda, ¿no? No solamente el problema de urinario, sino alteraciones electrolíticas y todo lo que tiene que ver. Por siglas en inglés, en aquí, ¿no? Sigue siendo, como dice, uno de los principales causas de morbilidad y mortalidad. En UCI genera altos costos. Según esta bibliografía, nos dice que más o menos el tercio por ciento de los pacientes que sobreviven a la aparición de una AQI desarrollan posteriormente una enfermedad renal crónica, ¿no? La disfunción endotelial y el deterioro de la microcirculación son características distintivas del shock, generalmente preceden a la aparición de falla orgánica, y el papel de la microcirculación en todo esto en realidad ha pasado a destacar un lugar destacado en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, la forma en que esto hasta ahora sigue estudiándose, viendo cómo la disfunción microcirculatoria y se relaciona con la actividad inflamatoria, la hipoxia tisular, la disfunción enteral que va a conducir a una injuria renal aguda, sigue siendo un área de investigación tanto experimental como clínica. Como vamos a ver más adelante, están incluidos todo lo que viene a ser el tema del vocális. Hace un mes será que ha salido un artículo también de la injuria renal aguda con las plaquetas, ¿no? Que también, como vemos, sigue en estudios todo esto y sobre todo para buscar dianas terapéuticas, ¿no? Como anatomía algo rápido, vamos a ver este es riñón, como estamos viendo en la parte de acá. Tenemos la cápsula, la parte de la corteza y la médula. Acá tenemos el uréter, acá tenemos lo que es la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores, ¿no? Ya siendo en la parte ya como vamos ahí en la parte de la corteza, lo que viene a ser el túbulo proximal, ¿no? Y como sabemos, el túbulo proximal tiene una porción contorneada y una porción recta. La porción recta es importante porque fundamentalmente la porción recta del túbulo proximal lo que viene a hacer es se secretan ahí los fármacos, los ácidos, los álcalis y no, y en cambio la porción ya bueno lo que viene a ser ya contorneadas básicamente el 60-80% de filtrado glomerular, ¿no? Lo importante de todo esto de ahí es la cápsula de Bowman, como vemos, porque ahí se va a hacer el ultrafiltrado del plasma. Ahorita vamos a ver, hablando ya de cifras. Y después tenemos pues, el asa de Henle, ¿no? Que es conocido por el tema de los fármacos, los diuréticos. Sobre todo el asa de Henle lo que hace es que la médula renal sea hiperosmolar. Y bueno, ya al último tenemos el túbulo distal, que es el ajuste final de la orina, ¿no? Entonces, las funciones renales, como vemos ahí, la formación del ultrafiltrado, se dice que el flujo sanguíneo renal es más o menos el 20 a 25% del gasto cardíaco, ¿no? Si tenemos el gasto cardíaco, que sabemos que es la frecuencia cardíaca por el volumen expulsado en la sístole, entonces un promedio de 70-70 se pone, son 4.900. Flujo sanguíneo renal es la cuarta parte, sería 1.200 cc por minuto, que es lo que más o menos está. Y el flujo plasmático renal, en este caso, bueno, un hematocrit 45%, lo sacaríamos 25% de 1200, sale 650 cc por minuto, ¿no? Y de esto de acá, lo que viene a ser el volumen de filtrado glomerular es el 20-25%. Entonces, más o menos se dice que el volumen de filtrado glomerular más o menos de 130 a 150 cc por minuto, ¿no? Que es lo que más o menos es lo que se maneja. Entonces, como fisiología, en realidad toda la microcirculación renal incluye las arterias interlobulares, no se habla mucho de la arteria aferente, la arteria deferente, pero no solamente son ellas, sino todo este complejo que viene a ser las arterias arqueadas, intralobulares, los microvasos, ¿no?
Como dice ahí, la microcirculación renal en realidad es una de las más ricas del cuerpo, posee una arquitectura única, inclusive hay una, en el libro lo ponen como una arquitectura única, y es responsable de suministrar el oxígeno al riñón, ¿no? Como ya hemos dicho, se origina en la arteria deferente y se encuentra dentro de la cápsula de Bowman. Entonces, más o menos acá estamos viendo, esta es la arteriola aferente, estas son las células juxtaglomerulares, en realidad no, todos los prefijos juxta son al costado, acá tenemos, bueno, la parte importante que es la mácula densa, la arteriola eferente y todo esto de acá que viene a ser la cápsula de Bowman y cómo ahí se va a hacer el ultrafiltrado, ¿no? Ya histopatológicamente también estamos viendo cómo se ve, y casi lo mismo la arteriola aferente, la cápsula de Bowman y cómo estamos viendo ya que en la arteriola aferente la parte ya se podría decir efectora, ¿no? ¿Cómo se regula este flujo microcirculatorio? Está regulada por el famoso sistema de renina, angiotensina, aldosterona para mantener el flujo constante, ¿no? El flujo renal. Se activa mediante una retroalimentación tubuloglomerular que actúa como un mecanismo de control de un feedback negativo impulsado por el flujo de fluido tubular distal y de sodio. Se dice que más o menos entre la presión arterial, más o menos entre 160 a 80 o 90, más o menos entre esos rangos llega todavía a ser controlado por este sistema sin haber una repercusión hemodinámica, ¿no? En los primeros minutos. ¿Cómo se regula la oxigenación en un riñón? Como dice, ¿no? Se enfrenta a desafíos únicos para regular el oxígeno. Intrínsecamente la función de la filtración requiere que la perfusión exceda en gran medida la demanda metabólica, ¿no? Más o menos la tensión de oxígeno en el tejido varía de 50 a 80 mililitros de mercurio, eso a nivel de corteza, y la mitad a nivel de la media de 40 milímetros de mercurio. Pero lo contrario se mantiene estable dentro de este rango fisiológico, ¿no? Bueno, en realidad hay dos mecanismos para mantener esta regulación, un incremento en lo que viene a ser el suministro de oxígeno para aumentar la oxigenación de los tejidos y una reducción ya en el consumo, ¿no? Del oxígeno que puede proteger a los tejidos de la hipoxia, ¿no? Entonces, vamos a ver este cuadrito en el cual trata de ver, como dice ahí, la fase de una disfunción microvascular que ocurre en una injuria renal aguda en la parte derecha que tenemos acá. Vemos cómo es una persona sana, como vemos ahí están las plaquetas, los leucocitos, el glucocáliz que vamos a ver que es muy importante y las células endoteliales y tubulares, ¿no? En contraparte, ya en la injuria, vamos a ver cómo se activan los leucocitos, hay una deformación de los eritrocitos, vamos a ver cómo las plaquetas se están uniendo, va a haber una coagulación intravascular, el glicocáliz, que es importante porque es uno del, se podría decir, es parte de la membrana, que sobre todo son, que protegen de que no haya un pasaje, y como vemos, se degrada y por lo tanto empiezan a haber una extravasación también, ¿no? De varias sustancias inflamatorias. Y toda una cascada, ¿no? De las citoquinas, los daños celulares a nivel del túbulo, los daños endoteliales, los macrófagos. Y este es el artículo que les decía, que ha salido el 14 de mayo, en el cual se hace un review del rol de las plaquetas en la injuria renal aguda. En realidad, en este artículo, como vemos ahí, hay un cuadro mejor para verlo, es más o menos cómo se está activando todo lo que viene a ser, como vamos acá, ¿no? En la parte A, como dice ahí, hay una injuria vascular, esto hace que las plaquetas, haya una agregación de las plaquetas, se activan las plaquetas, como vemos ahí, se activan varias cascadas de la coagulación, tenemos el tromboxano, tenemos acá varias moléculas, se filtran los leucocitos, y cómo vamos a ver cómo hay pasaje, ¿no? De esto. Y a nivel ya de las señales moleculares, vamos a ver cómo hay muchas mediadores químicos que tienen que ver mucho con esto de acá. Y como le digo, el afán de estudiar todo esto, estas moléculas de adhesión o SICAN1 es justamente para tratar de hacer unas llenas terapéuticas de acuerdo a lo que viene a ser para esto, ¿no? Lo otro, el término que se ve bastante en el libro también habla de la densidad capilar funcional, como la longitud de los capilares profundidos de distintos poderes de observación, ¿no? Se ha demostrado una disminución en esta densidad, es el principal culpable hemodinámico que precede a la disfunción orgánica, y en realidad
esto más o menos es toda la discusión microcircular. Es un artículo que salió publicado, ¿no? Ya un poco antiguo, discusión microcirculatoria y la recirculación, que es lo que se conoce, y como vemos ahí, la estructura de la microcirculación es bien compleja, ¿no? Tiene que ver no solamente con las arteriolas, sino también tiene que ver hasta todos los vasos terminales, que vienen a decir algo parecido como lo que se podría ver a nivel pulmonar, como si fuera bronquiolos terminales, y todo eso tiene que incluir, ¿no? Y esto más o menos es la cascada de la regulación. Hay varias vías, como dice ahí, hay una vía que viene a ser con efectos vasodilatadores, que es la vía A, en la cual hay una activación metabólica, señales metabólicas, por lo tanto aumenta el diámetro vascular y eso aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Después tenemos en el caso el otro ya que es al revés, la vía C, en la cual aumenta la tensión de la pared y por tanto va a haber una vasoconstricción, ¿no? Y inhibe justamente a este aumento del diámetro vascular. Y la otra, la vía B, la vía oxidativa, en la cual hay un estrés, ¿no? Todos estos tres vías son fundamentales en la alteración de lo que se le debe decir el shock microcirculatorio. Como vemos ahí, en una infección inicial hay una inflamación, hay una hipoxia tisular y un distrés celular, y todas estas que hemos estado hablando, el óxido nítrico, los ácidos endoteliales, las plaquetas, los leucocitos, hacen que haya una difusión microcirculatoria, ¿no? Entonces cada uno, en caso del óxido nítrico, como sabemos, oxidan los radicales libres, las células endoteliales se pierde la función, las células musculares también hay una pérdida de la regulación endotelial, también a nivel de las células, bueno, sanguíneas, disminuye la habilidad para poder hacer una vasodilatación cuando hay una hipoxia, y incrementa la agregación de plaquetas, ¿no? Y leucocitos. Todo esto de acá lleva, entonces, lo que se trata es de que todo este shock microcirculatorio, a cada uno de los puntos principales, tratar de poner una llave terapéutica para cada uno de ellos, ¿no? Como vemos, esta es una discusión en los principales mecanismos en el desarrollo de la microcirculación, y estamos viendo pues acá en la parte, como dicen, ¿no? Alteración en la deformidad de los glóbulos rojos, como vemos acá en los rojos, y el glicocálice alterado, y por lo tanto va a haber una adhesión de glóbulos rojos y blancos al endotelio, ¿no? Y esto hace que la demanda sea mayor al flujo y por lo tanto da la hipoxia, y todo esto es una comunicación retrógrada. Dentro del libro también le dice cómo medimos justamente todo esto microcirculatorio. Hay varios métodos, métodos directos, métodos indirectos. Los métodos indirectos, ¿no? Como vemos, la medición de los elementos de la oxigenación del tejido, lo que estamos viendo ahí, inclusive también el lactato fisiológico está dentro de ello, la extracción venosa de oxígeno. Y ya los métodos directos, que serían en este caso para medir la perfusión microcirculatoria, un Doppler y unas técnicas de biomicroscopía, ¿no? Otro que también es importante, nos dice, ¿no? O sea, la hipoxia renal durante una injuria renal aguda, ¿es una causa o es una consecuencia, ¿no? ¿Cuál fue primero? En realidad, como dice, la hipoxia renal es un evento central en la aparición de una injuria renal aguda, independientemente del insulto inicial. Sin embargo, se ha visto en los estudios que la hipoxia o las alteraciones microcirculatorias y la inflamación son la causa principal de aquí. Todavía es un tema de investigación. ¿Cuál es primero? Si primero fue la hipoxia, o primero el AQI es lo que determina la hipoxia. Es probable, en realidad se ha visto que todos estos eventos sean conjuntos, ¿no? Surgen al mismo tiempo y contribuyen juntamente a un círculo vicioso. En realidad no está bien clara esta relación entre la inflamación y la hipoxia, aún no están claras. Ya bueno, en realidad solamente esto lo puse para recordar los criterios. En realidad es un cuadro comparativo de lo que viene a ser los criterios de Akin, los antiguos que eran los criterios de Ripley y Cadigo, pero fundamentalmente ahorita lo que se ve más son los criterios de Akin, ¿no? Y como sabemos, el Akin tipo 1, una creatinina que está a 1.5, 2 veces el lineal, o mayor a 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Sobre la creatinina sérica, incrementado dentro de las 48 horas. Ese es por un lado, o si no, ya con el flujo urinario también, en la cual menos a 0.5 mililitros por kilo en 6 a 12 horas. Si ya el valor es el doble o el triple de la línea basal del que tenemos aquí, estamos hablando de un Akin 2, y también a nivel del débito urinario, si es menor a 0.5, mayor a 12 horas.
Y cuando tenemos ya más de 3 o un incremento en la creatinina más de 4, o inicio de una terapia de reemplazo renal, estamos hablando de un alquil 3, ¿no? Estos son los, bueno, esto es un review que salió también en la cual del año 2016 sobre la injuria renal aguda y cuáles son los diagnósticos y fundamentalmente tratamientos, ¿no? Como vemos ahí, en cada punto de lo que viene a ser la injuria renal aguda hay algunos marcadores, ¿no? Si queremos ver marcadores de la función glomerular, ya es conocido la creatinina, pero también uno de los que se está viendo bastante y en algunos lugares lo dosan es la cistatina, ¿no? La cistatina C. Si queremos que ver marcadores de inflamación, reparación, bueno, la interleuquina 18, la calproteinina, y si queremos ver ya a nivel de tubulares el daño, tenemos varios, ¿no? Varios marcadores, que en realidad inclusive la beta 2 microglobulina, y de acuerdo a cada uno de ellos, más o menos nos dice qué está alterado dentro de todo lo que viene a ser la función renal. Bueno, eso sería todo. Ahí grabar. No sé. Mm, ¿Cómo grabar? ¿Continúes? Ya terminó, ¿no?